Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día. Hemos estado un poco intermitentes y yo en el plan siempre como de organizar cada vez mejor en cuanto tema, fondos, sonido, todo lo que es el tema de la presentación, ¿no? Estamos siguiendo y lo vamos a quedar hoy aquí en este tema en el que yo pienso que Agustín resume de una manera profunda y perfecta el tema de las costumbres de la iglesia. Cuando hablamos del tema de costumbres de la iglesia, cualquiera pudiera pensar que se trata de hábitos, que lo son. Cualquiera pensaría de acciones repetitivas, involuntarias, casi que inconscientes, que a veces se repiten de una manera frecuente, como cuando vamos, por ejemplo, a la iglesia y hacemos automáticamente el signo de la cruz, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o nos arrodillamos o hacemos una venia. A veces se convierten en actos reflejos que los hacemos y que tienen un fondo seguramente. Y lo que quiere Agustín de alguna manera subrayar es que el tema este de las costumbres de la iglesia habla de la base, del fundamento en el que está sostenida la vida de la iglesia cristiana, que no es otro, que no es otro que Cristo mismo. Pero cuando habla de Cristo, decíamos al inicio de la reflexión de esta semilla en el que Agustín con los donatistas, en la polémica antimaniquea, donde él debate que muchas veces los opositores quieren ver una contradicción permanente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como si dijeran dos cosas diferentes o como si se desautorizaran. Agustín está muy lejos de ese parecer y lo que de alguna manera quiere Agustín es dejar en claro que esa revelación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, toda ella en su conjunto es la revelación en la que Dios interviene en la historia en diferentes momentos y de diferentes momentos, ¿no? Y nos dice que para esta intervención definitiva, en la que nos lo recuerda el prólogo de la carta a los Hebreos, en el que se nos dice que Dios habló de muchas maneras en el tiempo pasado. Vamos a hablar a través de los signos, de las señales, que la nube de fuego, que el mar rojo, que el agua que brotaba de la roca, que el maná que caía, que las perdices que se recibieron en el desierto. O sea, el modo como Dios se insinuaba presente, como Dios se insinuaba presente en la historia de su pueblo. Y esto es bien interesante, el modo como Dios se insinuaba. Es un modo que ha tenido una progresión en la historia, unos modos concretos, y en cada uno de ellos se habla de historia de la salvación. Bueno, están sonando en este momento las campanas para la misa, entonces vamos a dejar que suenen. Bueno, ya parece que terminaron las campanitas. Mm, me dieron quedar mal. Bueno, seguimos en que de muchos modos se manifestó esa presencia de Dios a lo largo de la historia. Vamos a hablar eso. Agustín entiende hablar de historia de salvación. La historia que en los momentos y en los tiempos es diferente y en las manifestaciones también. Pero nos dice que ya para el último tiempo se manifiesta a través de su Hijo. Y Agustín va insinuando diciendo, tenemos que elegir cuál es el bien que está por encima absolutamente de todos los bienes. Para Agustín va a ser muy importante saber decidir qué es lo que elegimos como el bien superior. Él dice, hay unos bienes
que pertenecen a la historia, que pertenecen a la existencia misma del hombre, el bien de los sentidos, de la inteligencia, de la razón, del entendimiento, de la libertad, las mismas acciones de la virtud que nos van perfeccionando en el camino de la vida. Agustín dice que hay todas esas, están muy bien, pero hay un don y hay una elección y hay un bien que es fuente de todo lo anterior, que es la fuente de cualquier manifestación que pueda edificar la persona, que pueda edificar la comunidad. Entonces, por encima de todos estos hay un bien que es en el que se sustenta todo el origen del ser, del acontecer, del saber, del sentir, del amar del ser humano. Esto es muy importante. Agustín va a decir que es precisamente ese amor de Dios que recordábamos la vez pasada, ese amor de Dios derramado en los corazones, es el amor que nos va a conducir a la sabiduría misma y a la verdad, porque esa manifestación del Hijo, el Hijo es la palabra, el Hijo es la sabiduría, el Hijo es la verdad de Dios. El que quiera encontrarse y el que se quiera responder cuál es la voluntad de Dios en su vida, en la vida de su familia, en la vida de su pareja, en la vida de su comunidad, deberá primero acercarse a elegir a Cristo como la sabiduría de Dios, a Cristo como el camino para la sabiduría, para la verdad y para el entendimiento y para la vivencia plena de la existencia humana. Es cuando Agustín habla de eso, del Hijo, del que se encarnó en la historia, del que se hizo hombre como nosotros, del que creció en medio de una familia, del que fue acompañado también en un proceso de vida, de crecimiento en la fe, en el conocimiento, en la interacción social, ese, ese mismo que se hizo humano y que habló el mismo lenguaje nuestro, es el mismo Dios que encarnándose, haciéndose uno como nosotros, habla como nosotros, a la manera nuestra, y entonces Jesús es el camino para entender, para comprender qué es la sabiduría. La sabiduría de Dios es su Hijo, en quien ha tenido su complacencia y en quien Él dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pues más allá de todas las desavenencias que se tenían con los grupos heréticos del momento, Agustín quiere dar a entender que hay una historia de salvación dentro de esa iglesia católica que Agustín entiende que es la única verdadera, porque es la que comienza, porque es la que ve precisamente en el conjunto y no en contradicción, sino que descubre que esa palabra de Dios es tan verdad en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que esa verdad de Dios habló en Isaías, en los oráculos, y habló en Pablo, habló en Mateo, en Lucas, en Marcos, ¿no? Entonces, ¿cómo y de qué manera llegó la sabiduría a nosotros? Es optar por el Hijo, es optar por la sabiduría, optar por el Hijo es optar por el camino desde donde se construye y desde donde se perfeccionan todas las facultades humanas, todas las virtudes que podemos adquirir a través del aprendizaje humano, de la cultura, de la misma religión, de la educación, en todos los momentos, cuando nos acercamos a la sabiduría, es aprender a vivir según ese proyecto de Dios. Y por eso, pues, esa sabiduría es la que ha venido tratando de mostrar Agustín en este libro de las costumbres de la Iglesia Católica. Mostrar que la Iglesia Católica lo que entiende es que quien se acerque a ella se encuentre de una manera personal e íntima con Jesús, que es más que Jonás, que es más que Moisés, que la ley, que los profetas, que es Dios mismo, que es
la sabiduría misma que es el camino mismo hacia la verdad. Es por eso, cuando nos acercamos a este libro ya hace algún tiempo, comenzaba por recordarnos a cada uno de nosotros cuáles son los bienes que consideramos superiores y por los cuales pensamos que vale la pena darlo todo y sacrificarlo todo. Hay quienes hacen una opción por los bienes solo materiales, y los bienes materiales indiscutiblemente tienen que estar porque todos ellos obedecen a la respuesta a nuestras necesidades y todos debemos, debemos tenerlos para desarrollar también nuestro proyecto humano, nuestro proyecto de persona, nuestro proyecto personal, religioso incluso. Sin esos recursos tampoco hay una proyección dentro de la evangelización, pero debemos optar por otros bienes. El bien es el bien de Cristo, que es aquel que es capaz de llevarme, que es capaz de hacer que yo lea, que yo entienda mi historia, que yo entienda incluso los momentos de revés, de contradicción, de bancarrota, de fracaso de mi propia historia, los entienda de una manera diferente. Cuando tenemos no solamente un tema religioso, no, cuando tenemos una dirección sólida desde dentro, podemos incluso entender que la vida acontece como un camino de perfección. De hecho, la vida cristiana, recordémoslo, la vida cristiana aparece como eso, como un camino de perfección, perfección de la vida cristiana. ¿Qué es? Que no es otra cosa que Cristo en mí, haciéndome perfecto como el Padre es perfecto. Pero solamente en el caminar nos vamos haciendo. Y es una perfección que no encuentra su punto máximo acá en esta historia debido a nuestra fragilidad humana. Es precisamente esa opción por Cristo, que es la sabiduría de Dios, la que me permite vivir mi vida con sabiduría, y no con cualquier sabiduría, y no con cualquier entendimiento, y no con cualquier comprensión de la vida y la realidad, sino a la manera de Cristo. Es a lo que nos va invitando, a lo que nos va invitando esta, esta semilla que reflexionamos y que yo hoy estoy resumiendo acá para dar paso a partir de mañana o en estos días a otras semillas que van a ir cultivando nuestra experiencia, nuestra vivencia cristiana. Por eso, todo lo demás lo entenderemos. La razón de ser de la iglesia, la razón de ser de los sacramentos, la razón de ser de la disciplina, la razón de ser de la Eucaristía, la razón de ser misma de la palabra, todo lo que tenga que ver con nuestra configuración humana y con nuestro camino de perfección para la vida cristiana está tocado y está definitivamente propuesto en la decisión que cada uno de nosotros tenga por Jesús, como verdaderamente hombre que es camino y como verdaderamente Dios que es verdad y que es vida. Por eso el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, es el que nos hace ver en el Hijo la sabiduría, es el que nos hace ver en el Padre y en el Hijo, en la unidad de su Espíritu, el acontecer de la unidad trinitaria en nuestra experiencia humana. El Padre que nos creó, el Padre que nos amó hasta el extremo y que nos envió el Hijo para la redención, y el Espíritu de la verdad, que nos hace claros que el Padre, para mostrarse a nosotros, lo hizo a Él mismo, revelándose en su Hijo y su Hijo dándose a nosotros. Pidámosle pues a Dios
que nos acompañe en este camino y que le damos gracias por todas esas palabras que Agustín dio a cada uno de nosotros y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que cada una de ellas conducía al Hijo, o lo que es lo mismo, a la sabiduría de Dios, porque es a través de la cual se llega al conocimiento del Padre. Y está claro para Agustín que si la sabiduría, si la sabiduría y la verdad, dice Agustín, no se aman, y con esto quiero terminar, y lo voy a repetir nuevamente y despacio, si la sabiduría y la verdad no se aman con todas las fuerzas del espíritu, no se puede en modo alguno llegar al conocimiento, pero si se busca como se merece, no se retira ni se esconde a sus amantes. Que si la verdad y la sabiduría y la verdad no se aman con todas las fuerzas del espíritu, esa decisión inquebrantable de amar a Jesús, sabiduría del Padre, verdad del Padre, sin esa sabiduría, nos dice Agustín, no podremos llegar al conocimiento. Un conocimiento que seguro se hace práctico en el acontecer. Cuando vivimos las experiencias de los encuentros, de la amistad, del amor, de, de las decisiones grandes y pequeñas, de la duda, de la búsqueda en medio en medio de las perplejidades, en medio de las dicotomías, decido esto, decido aquello, ¿qué hago? Las grandes preguntas que van, que vienen, que acontecen, cuando estamos afianzados, cuando hemos elegido a la sabiduría de Dios, o sea, a Cristo como ese bien, desde donde leemos, no importa que leamos, si sea Antiguo, si sea Nuevo Testamento, cualquiera que leamos, nos acerquemos, es acercarnos a la sabiduría de Dios y pedimos al Espíritu Santo que esa sabiduría de Dios nos lleve a una experiencia íntima como lo vivió Jesús del Padre y que en ella encontremos todos los días esos momentos para construir de una manera significativa, gozosa y en la medida de lo posible, aunque con dificultades y problemas, una cierta plenitud. Es que el Señor nos acompañe en este camino. Agradecemos a Agustín por este libro de las costumbres de la Iglesia Católica y continuemos nuestro camino agustinianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.